Iglesia, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este domingo en casa, teniendo la gran oportunidad de poderles llegar a sus casas por medio de estos medios y poderles predicar la palabra de Dios como un mensaje de esperanza en tiempos difíciles, como vive la humanidad, como viven muchas instancias gubernamentales, como vive la sociedad. Si hay algo que nos ha arrojado en estos días es entender que hay muchas cosas que están saliendo a flote a nivel de la sociedad, muchos problemas, muchas circunstancias. Me sorprendía una de las estadísticas donde dice que más de 500,000 personas se han quitado o han intentado quitarse la vida. Es una cifra bastante fuerte a nivel del mundo. O sea, han muerto quizás más personas por otra situación que por el mismo COVID. Eso quiere decir que hay algo detrás de todo esto y que no tenemos que ser ajenos, ni cerrarnos a la banda, ni reconocer, ni no reconocer y no reconocer que estamos bajo un dominio y bajo una situación bastante compleja. No quiero que me vea como una persona que está trayendo el fin del mundo, el apocalipsis, pero no podemos tampoco ser ingenuos y pretender pasar esto desapercibido, de que todo esto es una obra de unos gobiernos que quieren comenzar a volver a tener de alguna u otra manera dominio sobre todas las personas. Nunca antes visto tenías que pedir permiso para salir a trabajar o esconderte para salir a hacer una vuelta. Nunca antes visto te habían colocado un día para salir a comprar un producto cuando tú tenías la libertad de hacerlo. La palabra libertad se ha vuelto una de las más importantes en estos tiempos. Increíblemente creíamos que íbamos a ser libres de tantas cosas, pero hoy reconocemos que no somos libres y que tarde o temprano usted se va a dar cuenta de todo el resultado de esta situación, cómo nos van a adaptar o cómo nos van a llevar paso a paso a ser nuevamente esclavos de muchas cosas y muchas circunstancias. Por eso tenemos que ser claros, hablar la palabra, porque la iglesia tiene que apalar, no por la igualdad, sino por la diferencia. Mientras las iglesias están restringidas con una cantidad de protocolos que dicen que no van a permitir reunirnos a más de 30 personas, los centros de aborto, los centros de cantidad de cosas están abiertas porque lo ven como una necesidad de salud, aquí y en muchos países. Yo me pregunto si la iglesia, si el tomar la palabra de Dios no es una necesidad también de la sociedad y un tema sanitario a nivel de espiritual, de la mente. Yo me pregunto si no necesitamos levantarnos también, abrir nuestra boca y también reclamar los derechos que tenemos desde Cristo. Porque déjeme decirle, iglesia, usted hoy lo ve como un simple beneficio que nos restrinja, nos guarden, pero detrás de esto hay una ola de cantidad de cosas impresionantes que tenemos que hablarlas literalmente. No estoy hablando o apelando a que seamos rebeldes de ninguna manera, tenemos que someternos, pero hay cosas que de verdad no encajan y no son totalmente consecuentes con lo que realmente está pasando. Una de las cosas que le enseñé el miércoles pasado es que hay cosas que están rompiendo la cabeza de Dios. Rompe la cabeza de Dios. Y le llamé también rompecabezas a la serie. Le voy a hablar la segunda parte de esta serie, rompecabezas. Le voy a hablar sobre por qué nosotros tenemos que despertarnos y ver que eso que intenta romper nuestra cabeza tiene que ser eliminado o armar ese rompecabezas. Colocarle la ficha que está faltando para poder entender qué es lo que está pasando. Porque ¿de qué sirve un rompecabezas? Y yo lo hablé de dos maneras. O te rompe la cabeza o falta una ficha para armar el rompecabezas. ¿De qué te sirve armar algo si no te falta una ficha? Le hablé de dos fichas el miércoles. Somos luz y somos sal, dice la palabra. Y lo que Dios está buscando en estos tiempos es ser luz y ser sal. Que su pueblo sea luz en medio de las tinieblas y que su iglesia, su familia, los hijos de Dios le pongamos ahora esta vaina. Porque no podemos vivir de la misma manera que el mundo vive. En la Biblia hay un episodio de un hombre de Dios que tuvo que ser luz y tuvo que ser sal en medio de tiempos similares a esto.
Una de las cosas que más está rompiendo, ya le voy a hablar de ese hombre, pero una de las cosas que más está rompiendo nuestra cabeza es el temor. Está comprobado que el temor ha tomado un lugar en nuestra vida. Es el nuevo huésped de nuestra vida. Cuando Dios nos prometió que el temor no tenía por qué vivir con nosotros. Hay una campaña sistemática del temor, porque los medios saben que el temor vende mucho. Tú has ido más a las noticias últimamente, a los medios audiovisuales, a las redes, más por temor, por el temor que te genera saber qué está pasando, qué no está pasando, que realmente porque estés interesado en eso. El temor vende demasiado. El temor termina siendo control. Nos quieren controlar o nos han controlado por el temor. Todo es un temor. Todo es un temor. Te quieren confinar. Quieren contarle las alas. Ahora ya los ancianos son que era lo más sabio que teníamos. Los que aquel día, aquel tiempo, levantaron nuestras naciones, levantaron nuestras casas, levantaron una familia. Mis padres me levantaron sin educación, sin haber tocado un claustro glorioso de universidad o lo que fuera. Me levantaron toda una casa y nos hicieron todos personas de bien, esposos, padres. Esos viejos hoy en día para la sociedad tienen que estar guardados, tienen que morirse de depresión, no pueden salir a la esquina porque hay temor, supuestamente por cuidarlos, pero hay muchas cosas detrás de eso. Nuestros hijos, nuestros niños no pueden vivir una educación normal, no van a poder salir porque hay temor. Déjeme decirle que es más el temor que la misma pandemia lo que está haciendo daño en estos momentos. El temor está llenando, está tomando control de nuestras vidas, y ese temor ha dado un lugar a la duda, y esa duda nos ha desactivado y ha quitado el favor de Dios, porque la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Me cuesta creer que tengamos que pedir permiso y hacer una cantidad de cosas inexistentes en muchos casos para poder dar un mensaje de paz, de amor, de restauración, de liberación. Ahora los gobernantes nos van a decir que solo podemos estar una hora dentro de la iglesia. Ahora no podemos imponer manos, ahora no podemos cantar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué están haciendo con eso? ¿Qué es lo que quieren hacer? Temor. Pero yo le quiero hablar algo. Nuestra mente tiene que ser diferente. La Biblia dice en Juan, primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Quiero que lo lea conmigo acá. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Mire lo que dice acá: el temor mismo lleva en sí castigo. La Biblia dice: lo que temen les será dado. Es como el que vive en peliculado, y se lo digo con todo respeto, ese que ve COVID por todo lado, y su hermano, su vecino, su esposo, su mujer, el pastor, el que sea, es una bacteria que te va a infectar. Ese es el primero que se va a infectar. Porque la Biblia dice: en el temor lleva en sí castigo. No estoy diciendo que no nos tomemos los protocolos, que no nos cuidemos, que no nos pongamos el tapabocas, que no tengamos el distanciamiento. Pero una cosa es tener los protocolos de seguridad, a otra muy distinta es dejar de vivir. Porque la Biblia dice en Juan 10:10, Él nos dio vida, y nos dio vida ¿en qué? En abundancia. Entonces ahora tú puedes salir a un lugar, pero ella no puede salir porque la cédula no concuerda con la tuya. Los niños no pueden salir contigo, tú no puedes salir con tu familia. ¿Qué quieren decir? Están dividiendo, están enfriando la sociedad. La Biblia dice: no dejes que las muchas aguas apaguen el amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, dice la palabra. Y esas muchas aguas están apagando el amor por Dios, el amor por la familia, el amor por la casa, el amor por los nuestros, el contacto, porque hay temor más que realmente el daño que esté ocasionando esta situación. Y dice aquí: el temor en sí lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando en la vida, ni siquiera en las guerras mundiales, prohibieron salir. No se puede salir, no se puede trabajar. Cuando las sociedades organizadas, aún aquí, un departamento llamado Antioquia, un departamento organizado culturalmente en muchas áreas, ya tiene abierto prácticamente la mayoría de sus puertas. ¿Por qué? Porque hemos confundido realmente la afectación con la desorganización.
por ser desorganizados, no hemos podido ver realmente cómo salir de esta situación. Ahora, iglesia, quiero ir acá. Estamos en tiempos increíbles. No sé si usted por ahora no se va a dar cuenta, pero con el tiempo se va a dar cuenta de eso. Esa famosa palabra nuevo normal que a mí no me gusta. Lo que nos quiere decir es que estamos en tiempos increíbles, tiempos represivos, tiempos de persecución. Estamos dando pie para que nos persigan. Muchos de ustedes aceptaron en la aplicación donde lo detectaban a usted en cualquier lugar, supuestamente para cuidarlo. Ahora lo van a detectar, ahora van a saber en estos días. Póngale a principios del otro año, le van a decir que usted tiene que tener la vacuna, supuestamente del COVID, obviamente, y a usted le van a poner algo acá, o le van a poner algo acá. Bíblicamente eso está establecido, para que usted pueda andar por todo lado, para que usted no necesite pasaporte, sino que usted pase por unos aparaticos y le hagan su lectura de su vida, le digan qué comió, qué no comió, qué hizo, con quién está casado, dónde va, de dónde viene, si está o no tiene la vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted todavía sigue creyendo que es una persona libre. Pero yo quiero hablarle de esto. Daniel, en el libro de Daniel yo encuentro ese mismo. Porque para mí la palabra miedo terminará siendo control. El miedo controla tus emociones, el miedo controla tus tiempos, el miedo controla tu vida, el miedo controla tu entorno, el miedo controla tu entrada y tu salida. Es el miedo el que te tiene paralizado. Es el miedo, no es la falta de la bendición de Dios, no es las imposibilidades de salir de esto, no es por no reinventarte, no es por nada, porque la Biblia dice en todo tiempo, escúcheme bien, en todo tiempo Dios nos va a bendecir. Y en todo lo que emprendamos Dios lo va a hacer, iglesia. El miedo termina siendo en control. Lo que temes te controla. Pero la Biblia dice que el amor es aquel que da el valor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Valor nos da fe y nos pone en algo de valentía y nos lleva a ver lo verdadero o la verdad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. Y tú y yo tenemos que dejar de rompernos la cabeza. Por eso le llamo rompecabezas a esta serie, y entender, iglesia, que estamos en tiempos finales, donde la Biblia lo dice, que habrá persecución, que habrá represión, que habrán cosas impresionantes, tiempos increíbles. De algo estoy seguro, es que todo esto despertará al león de la tribu de Judá y mandará su avivamiento para grandes cosas para su iglesia, porque ya va a llegar el tiempo, que se lo voy a leer en unos minutos, donde el miedo es la única arma que van a tener para controlar a la iglesia. Por eso la Biblia dice: el amor de Dios echa fuera el temor. El miedo es un arma valiosísima. No necesitaron venir y traer misiles ni ejércitos armados. El arma más barata para los últimos tiempos va a ser el miedo. El miedo es lo único que puede hacer que no veas la ganancia en medio de la pérdida. Porque la Biblia dice: para los que lo amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Si has sentido que algo has perdido en este tiempo, en esta cuarentena, es para bien, te lo garantizo en el nombre del Señor. Para los que lo amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Hubo un hombre en el tiempo de Darío, allá en la palabra, donde Daniel fue un hombre especial, un hombre que tuvo que venir del cautiverio a Babilonia con unos amigos. Entra, y dentro de eso el rey ordena que apartaran los más ilustres de la casa de Israel y que le dieran un alimento. Daniel se negó, demostró ante el jefe de los eunucos que él no necesitaba comer de la misma mesa del rey, que él, al comer solo verduras y agua, podría tener realmente una diferencia sustancial a los demás. Pero llega un momento dado donde Daniel comienza a levantar su estado, comienza a levantar su lugar. Quizás como usted y yo veníamos, Daniel comienza a levantar muchas cosas en su vida. Y dice la Biblia que estaba Daniel con unos gobernantes, junto con él gobernaban otros. Y esos gobernantes se dieron cuenta que Daniel era especial. Dice el verso 3 del capítulo 6 de Daniel,
Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Un espíritu qué, iglesia? Un espíritu superior. Los únicos que van a salir en alto en estos tiempos, vamos, porque yo me declaro en el nombre de Jesús, vamos a ser aquellos que tengamos un espíritu superior a los demás. No una casa superior, no un carro superior, no una empresa superior, un espíritu superior. Daniel era uno de ellos. Daniel tenía un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. El rey, al ver que Daniel era diferente, dijo: este es el que me tiene que ayudar a gobernar. Similar a lo que sucedió con José. También con Josué y Caleb, que fueron de espíritu diferente. Al ver eso, los otros gobernantes se llenaron de motivos. Dice el verso 4, léalo conmigo. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Diga conmigo, él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en Daniel o en él. Los gobernadores, al saber que el rey lo iba a poner a él sobre ellos, buscaron cómo hacerlo caer. Buscaron encontrar falta en Daniel, pero no lo lograron, no hallaron falta en él. Entonces, dice la historia bíblica que estos hombres se inventan un edicto que por 30 días ningún hombre, ellos entendían que Daniel tenía una cultura de oración. Siempre, todos los días, 3 veces al día, abría las ventanas de su cuarto y miraba hacia Jerusalén y oraba a su Dios. Ellos dijeron: la única manera para hacer caer a Daniel es buscarle una trampa dentro de lo que él mismo cree, de la ley de su Dios. Entonces van al rey y le presentan un edicto y le dicen: rey, todos los gobernadores queremos que usted alce un edicto que durante 30 días ninguna persona adore o ore o encomiende a ningún Dios, sino solo al rey sus peticiones. El rey, sin saberlo, sella el edicto y así se hace. Dice la Biblia que cuando Daniel se enteró del edicto del rey, mire lo que dice: se enteró del edicto del rey, la sentencia salió, el decreto se dio y se hizo lo que el rey había mandado. Verso 10, acompáñeme. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que quedaba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Daniel respetaba al rey. Daniel respetaba las circunstancias. Daniel era un hombre que no tenía ni vicio ni tacha, dice la Biblia. Por eso esos hombres no encontraron en Daniel ningún error. Pero Daniel nunca podría haberse sometido más al rey que a su propio Dios. Daniel, a pesar de que era un hombre obediente y noble, la orden del rey terrenal de la tierra era que lo adoraran solo a él, por un edicto que unos gobernantes lo influenciaron en él. Pero Daniel no lo hizo. Él sabía que al único que tenía que adorar y orar era su creador. Yo tengo una pregunta en esta mañana. ¿Tú a quién vas a adorar en estos tiempos? ¿A los edictos o a los decretos de los reyes de esa tierra, que van a decir siempre que estés más lejos de Dios? Siempre van a poner límites en tu vida. A partir de ahora, permíteme decirte algo. A partir de ahora van a intentar colocar limitantes. Todo lo que tenga que ver con tu relación con Dios va a ser limitado. Todo lo que tenga que ver con tu fe va a ser limitado. Todo lo que tenga que ver con tu convicción espiritual va a ser limitado. Te van a ofrecer 1001 herramientas, pero ahí es donde los hijos de Dios van a ser probados por el fuego. Ya le voy a decir por qué. Porque el oro se prueba en el fuego, dice la palabra. Daniel oró. Ahora me gusta mucho eso. Daniel entró a su casa a orar. ¿Qué hizo Dios con este dictamen del mundo? Permitió que entráramos a nuestra casa.
¿Qué tenías que estar haciendo en este tiempo? No quejándote, no murmurando, no criticando, no juzgando, no señalando, sino orando, papá. Orando a Dios en estos tiempos de dificultad. Porque Daniel estaba siendo perseguido. ¿Qué estaba perseguido? Estaba siendo perseguido su fe. La fe de Daniel estaba siendo perseguida. Y yo te vengo a hablar en esta mañana, tu fe va a ser perseguida, tu credibilidad va a ser perseguida, tu tiempo va a ser perseguido, la gente te perseguirá por tu fe, te mirarán, buscarán un error en ti, buscarán algo malo en ti, te dirán algo. Pero tú tienes que pararte en esta mañana y decir: en el nombre de Jesús, mi fe no será tocada. Podrán tocar el estudio de mis hijos, podrán tocar muchas cosas, pero mi fe no será tocada. Iglesia, Daniel entró a su casa, pero fue a orar, buscar a Dios. Y yo te vengo a decir en esta preciosa mañana, esos hombres se encontraron, dice la Biblia ahí más adelante, que encontraron a Daniel orando. Estaba orando y tuvieron la herramienta para ir a juzgarlo. Y dice la Biblia que se fueron y lo juzgaron ante el rey, y el rey se entristeció porque amaba o estimaba a Daniel. Pero al ver, dice la Biblia que intentó durante todo ese día y toda esa noche quitar el edicto para salvar la vida de Daniel. Pero toda la presión social, léale el libro de Daniel, toda la presión social no permitió que eso sucediera. Hoy nos presiona un Estado, pero escúcheme bien, prepárese, porque nos van a presionar los que están de acuerdo con el aborto, los que están de acuerdo con la libertad de género, los que están de acuerdo con una cantidad de cosas. Van a presionar a la iglesia, porque es la iglesia la que juzga y la que dice la palabra como es, ni para allí ni para acá. No apelamos a la igualdad, apelamos a la diferencia. Y no estamos hablando de juzgar a nadie ni señalar a nadie. No, estamos simplemente diciendo que todos aquellos que queremos creer en el Señor nos den libertad de hacerlo, porque somos libres de hacerlo. Iglesia, la presión social hizo que ni ese rey pudo quitar el edicto, dice la palabra, y tuvo que aceptar que Daniel fuera echado al foso de los leones. Léalo conmigo, verso 16. Estoy leyendo la historia por partes. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: y esto va a suceder. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El mismo rey lo dijo. Escúcheme bien lo que le voy a decir. 2, 3 semanas, los gobernantes de este país y aún del mundo, cuando se den cuenta, porque todo lo que están planeando para mal, Dios lo convertirá para bien. Cuando se den cuenta que no pueden con este asunto, porque no van a poder contra esto, van a terminar diciendo, por la presión social o por lo que sea, que Dios los guarde y que Dios los libre. Y ahí es cuando el Dios de los cristianos, el Dios de los hijos de Israel, el Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos va a librar a ti y a mí de toda maldición, de toda enfermedad, de toda disolución, de toda quiebra. Es ahí donde Dios va, sino que Dios está esperando que aquellos que no han creído en Él lo digan. Prepárate el día que mañana tu familiar, el que nunca ha creído en Dios, te diga: bueno, ojalá Dios te ayude. Di amén. Llega el día de mi salvación. Prepárate cuando aquel que te diga: bueno, que lo salve su Dios, diga: amén, Dios me va a salvar. Prepárate cuando aquel médico te diga: te mueres, y digas: no, Dios me va a sanar. Entonces Él te va a decir: prepárate que el médico, que Dios que tú dices te sane, Dios te va a sanar. Dios lo va a hacer, iglesia. Dios lo va a hacer. Dios está esperando que los reyes de la tierra reconozcan o digan que Dios nos ayude. Inmediatamente la chequina, levante su mano. Inmediatamente la chequina de Dios bajará sobre tu vida y Dios te salvará. Al más viejo, al más pequeño, Dios lo salvará. Al pequeño empresario, al mediano, al grande, Dios lo salvará. Dígame amén, iglesia. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Dile: Señor, tú me librarás.
La demora es que el rey abra su boca. Yo quiero que los gobernantes de este municipio abran su boca y digan que Dios nos salve. Inmediatamente Dios lo hará. El rey le dijo a Daniel: el Dios al cual tú sirves te salve, te libre, Él te libre. Y dice la historia que Daniel fue echado al foso de los leones. Luego el rey fue a su palacio, lleno de tristeza, no pudo dormir. Al otro día, muy de mañana, se levantó el rey y fue a confirmar el milagro. Le estoy profetizando, iglesia. Al otro día se van a levantar muchos y te van a llamar para confirmar tu milagro. El rey se levantó, fue a donde Daniel y se apresuró al foso de los leones y comenzó a gritar. ¿Cómo me gusta esto? Y acercándose al foso de los leones, verso 20, llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Mire las dos palabras. ¿Cuál era la característica de Daniel? Cuando él lo echa al foso de los leones, le dice: al Dios que tú continuamente sirves. O sea que Daniel había demostrado una actitud continua de servir a Dios en todas sus cosas. Yo no pude servir a Dios antes de la pandemia. Yo lo servía allá, lo sirvo ahora y lo serviré mañana. Yo siempre serviré a Dios. Tú vas a servir a Dios en todo lo que tú haces, porque el rey le dijo: el Dios al que tú continuamente sirves te libre. Y después vuelve, una noche después, donde Daniel había pasado una noche con los leones allá metido, vuelve y le dice: Daniel, el Dios a quien continuamente sirves te ha podido librar de los leones. Él se lo declara y luego lo pregunta. Cómo me gusta este. Y mire lo que dice Daniel. Entonces Daniel, verso 21, respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Verso 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Dios mandó para que cerraran la boca de los leones, un ángel. Y yo te vengo a decir eso de esta mañana. El Señor enviará, si tú decides creerle. Como Daniel en un edicto o en un decreto no dejó su fe a un lado. Si tú decides creerle, Dios enviará ángeles a que cierren la boca de toda pandemia, de toda enfermedad, de toda cosa mala. Dios dará la orden para que a tu casa y a mi casa no lleguen. Te estoy diciendo en el nombre de Jesús, estamos en tiempos de estar en casa, pero estamos en tiempos de hablar de Dios donde quiera que vayamos. Estamos en tiempos de que cuando nos dejen abrir, no seas de los que se van a quedar debajo de un comedor. Son los que se van a levantar, van a hacer los protocolos, pero van a venir. Vas a demostrar, vas a dar. A Daniel le dijeron: no ores, y oró. A ti te van a decir: no vayas a la iglesia. Tú vas a venir a la iglesia en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que Dios ha querido para este tiempo. Que lo demostremos. Él quiere que le demostremos al mundo que Él es más poderoso que cualquier medida humana, que cualquier sistema humano. Él quiere que tú y yo nos levantemos en fe. Digamos: en el nombre de Jesús, yo lo haré. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Mandó a sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había... Léalo conmigo aquí, por favor. Pero léalo. Quiero que usted lo lee, porque cuando usted lee en voz alta la palabra de Dios, usted no está escuchando su voz, sino usted está escuchando la voz de Dios. Y dice acá, y verso 23, porque... en la parte de abajo, porque había confiado en su Dios.
El rey no había confiado en su Dios. Era Daniel el que había confiado en su Dios. No son aquellos los que están confiando en Dios. Eres tú el que tienes que confiar en Dios. No esperes que el alcalde confíe en Dios, que el concejal confíe en Dios, que el presidente confíe en Dios. Tú mismo confía en Dios. Porque fue la fe de Daniel la que lo salvó. Fue la convicción de Daniel la que lo salvó. Y dice acá, porque había confiado en su Dios. Ninguna lesión le apareció. Tremendo esto. Entonces el rey, dice la historia, cogió a aquellos que le habían colocado, a los sátrapas, que había colocado Daniel, que habían hecho de Daniel esto, los metió con sus mujeres, sus hijos, y los leones inmediatamente, dice la Biblia, caían, iban demorando. Porque Dios es el que tiene el gobierno sobre todo, iglesia. Y murieron todos esos hombres en el foso, pero a Daniel no le pasó absolutamente nada. Entonces, aquí está la clave de esto, y con esto voy terminando, iglesia. Verso 26. Dice, de parte mía, está hablando el rey, es puesta esta ordenanza. Escuche bien. Cómo un milagro de un hijo de Dios termina sometiendo a los reyes de esta tierra a Dios. Cómo el milagro que va a suceder en tu vida, económico, físico, emocional o espiritual, va a terminar sometiendo a los reyes de esta tierra. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman. ¿Todos qué? Todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Dice, no todos teman ante el COVID, no todos teman ante los leones, no todos teman ante la recesión económica. Está diciendo, todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel. ¡Wow! Eso es lo que va a pasar en estos tiempos. La gente, al ver tu milagro y mi milagro, van a temer en nuestro Dios. A Él van a temer, no van a temer a la enfermedad. Vamos a temer. Yo te dije el miércoles, si a algo vas a temer, teme a Dios. Teme a Dios, teme a su palabra, teme a sus promesas, teme a su presencia, teme a su espíritu. A eso es que tienes que temer. No tienes que temer a nadie más. Teme a Dios, que lo demás Dios se encargará. El mismo rey Darío dijo, todos los que estén en este reino, en el dominio de mi reino, todos van a temer y van a temblar ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque siempre habrá un por qué. Porque la gente allá afuera se está preguntando por qué. Mire lo que dice aquí. Porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos, por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Eso es lo que van a decir estos gobernadores cuando vean que ni un cabello de tu cabeza ha caído, que ningún pie de los hijos de Dios se dio al resbaladero. Eso es lo que Dios va a decir. Va a levantar una generación victoriosa, y aún los reyes de la tierra van a declararlo y van a decir, porque ese Dios es el Dios viviente. Denle un aplauso fuertemente al Señor. Gloria a Dios por esa palabra. Ahora termino con esto, iglesia. Verso 27. El rey dijo, Él salva y libra. Levanta tus manos derechas. Vengo a decirte, el Dios al cual tú crees salva y libra. Salva de la enfermedad y te libra de la muerte en el nombre de Jesús. Y dice aquí, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Wow. Hace señales y maravillas. Termino con esto. Tome esta palabra. El mismo Jesús, antes de ascender a los cielos, habló de señales y dijo, y estas señales, Marcos capítulo 16, 17 y 18, aquí está para su vida. Y estas señales seguirán a los que creen.
Le traje desde Daniel a Cristo antes de partir a la presencia del Señor, antes de volver a ascender a la presencia del Señor. Él nos dijo a nosotros, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que qué? Creen. No los que temen, sino los que creen. ¿En quién? En mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Solo sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Woo! ¡Qué linda la palabra de Dios! ¡Qué bueno es expresarla! Pues yo te vine a decir en esta mañana, ponte sobre tus pies. Estas señales también te perseguirán, las mismas de Daniel. Sobrenaturalmente Dios lo libró del foso de los leones. El rey confesó que Dios era el Dios viviente porque había salvado a Daniel. Ahora Jesús dice, esas mismas señales os perseguirán. Colocarás la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Levanta tus manos ahí donde están y busca a tu familia en el nombre de Jesús. Por un instante, tócalos rápido en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por todas estas personas que están orando por sus seres amados, por su esposa, por su esposo, por sus hijos. Padre, ahora mismo tócalos. Una unción poderosa hay ahí. La unción de sus padres tocando a sus hijos, el esposo tocando a su esposa, la esposa tocando a su esposo, declarando sanidad, declarando que en ese cuerpo no hay un huésped llamado COVID ni ninguna enfermedad, declarando que en esa economía no hay fracaso, no hay tristeza, no hay disolución, no hay quiebra, no hay nada, en el nombre de Jesús. Porque si Dios sanó y libró a Daniel del foso de los leones, te va a librar también del COVID, te va a librar de la enfermedad, te va a librar del temor, te va a librar de la esclavitud, te va a librar de un sistema humano, te va a librar de la quiebra. Dios lo dijo, Él es el mismo. Si un rey tuvo que someterse y declarar que así iba a ser, así será también en estos tiempos. Toda rodilla se doblará ante Jesucristo y confesará que Él es el Señor. Padre, gracias te doy en esta mañana porque has roto nuestra cabeza en cosas buenas. Has levantado la tapa de nuestra cabeza diciendo que tú eres más que un COVID, que tú no duermes, que en el cielo no hay cuarentena, que en el cielo lo único que hay riquezas de bendición, que en el cielo hay abundancia, hay paz, hay amor, que en el cielo hay manifestaciones, porque todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Abre tu boca, ata la bendición en esta semana, ata la salud, la bendición, la multiplicación en esta semana. Levántate y cree en el Señor y todo lo que toques prosperará en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey, por todo lo que nos das. Tómense de la mano ahí en casa y declaren: ninguna arma forjada contra mi casa prevalecerá. Vamos, tómense de la mano rápido. Declaren el poder de la unidad. En voz alta, dígalo conmigo. Donde 2 o 3 estemos reunidos en su nombre, Él está. No lo háblelo en presente. Él está en medio de nosotros y nos da lo que estamos pidiendo. Ahora, en el nombre de Jesús, esa casa, esa oración, esa petición sube al trono de Dios y desata tu gloria sobre esa casa. Y responde, Padre, en minutos tu respuesta perfecta sobre estas casas, sobre estas vidas, sobre estos matrimonios y sobre estas familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero orar por ti que me ves por primera vez, que quizás estás a punto de ser echado a la fosa de los leones, que quizás estás a punto, por un juicio, por un edicto, por un decreto que te quebró, que lo que sea, estás a punto de caer en una fosa de los leones para morir. Quiero orar por ti y decirte: el Dios al cual predicamos en esta casa es un Dios vivo y eficaz. Es un Dios verdadero que mientras nosotros creemos, Él lo crea. Y yo creo que Dios va a llegar a tu vida y te va a cambiar y te va a transformar sobrenaturalmente. Yo creo que Dios va a hacer algo sobrenatural en ti. Solo te necesitas recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Quizás fuiste invitado, referido, pasaste por aquí en este en vivo y dijiste: yo creo en esa palabra. Pues te vengo a animar en el nombre de Jesús para que creas en esta palabra una vez más, para que confieses con tu boca que Él es tu Señor. Si decides que Cristo entre en tu corazón, Él entrará, arreglará, echará afuera lo malo, arreglará tu vida, dejará el Espíritu Santo ahí para que te conmueva, para que te lleve, para que te dé la convicción del creer como el hacer.
Entonces, si decides recibir a Jesucristo, si reconoces en esta mañana que tú y yo, como todos lo fuimos pecadores, y que necesitas arrepentirte de tus pecados, ser limpio, y reconoces a Cristo allá cuando murió en la cruz del Calvario, pero lo reconoces también como resucitó, haz conmigo esta oración, repítela y confiesa, porque con la boca se confiesa para salvación. Señor Jesús, diga conmigo, Señor Jesús, en esta mañana reconozco que tú eres mi Señor, que tú eres el soberano, que tú eres el Rey. Reconozco que tú eres el único que puedes librarme del foso de los leones, de la trampa del cazador, de la destrucción definitiva. Perdona mis pecados, he pecado contra ti. Tu ley hoy se revela a mí y reconozco que he fallado contra ti. Límpiame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Dame tu Espíritu Santo para que me guíe y haga de mí una nueva criatura. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, cosa que cuando tú me llames a tu presencia, tenga una morada eterna junto a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay fiesta en los cielos porque has recibido a Cristo en tu corazón. Solo nos queda un paso más, haznoslo saber. Llámanos, escríbenos por las redes para saber que eres parte de esta casa. Pronto, muy pronto, en julio, seguramente vendrás y nos conocerás personalmente. Te daremos los protocolos que tengamos que hacer, pero si nos dejan darte un abrazo, te lo daremos. De igual, nada tocará ni la tuya ni la mía, nuestra morada en el nombre de Jesús. Bienvenido al aire de tu casa. Y por último,